Hola, estamos de nuevo por acá en esta segunda parte, en esta segunda entrega de un video con el estimable colega, el jurista colombiano Gabriel Vivas, que es, lo hemos reiterado, uno de los juristas más connotados en el derecho de seguros a nivel continental y en el mundo de habla hispana. Por supuesto, Gabriel tiene una amplia experiencia también en el tema del litigio. Y entonces ya hemos tratado en una primera parte, en un primer video, estuvimos hablando bastante de lucro cesante. Don Gabriel nos ilustró mucho en ese tema, con grandes ejemplos que creemos que fueron de mucho provecho para todos nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a entrar, digamos, a un tema que está directamente relacionado, que él introdujo, que fue el tema de las garantías, y quizás, Gabriel, para que podamos seguir alimentando, digamos, esta discusión, esta entrevista, si fueras tan amable de hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el primer video para poder entrar a una segunda parte que nos interesaría abordar el tema de los seguros de responsabilidad civil, ¿verdad? Pero tal vez hacemos un pequeño resumen justamente del tema del lucro cesante en en las pólizas de todo riesgo de daño material. Perfecto, Boris. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, básicamente para resumir, las dos ideas que pudimos desarrollar en la primera parte es la problemática de cobertura de los seguros de lucro cesante con relación al COVID-19. Esto es, si la pandemia adicionalmente, porque es una de las discusiones grandes, las restricciones de movilidad que tenemos por los confinamientos obligatorios o cuarentenas, pues dan lugar a la afectación de la póliza estándar de lucro cesante contenida como sección 2 normalmente de las pólizas de daño material. Como lo decíamos, pues la regla general es que no hay cobertura porque conceptualmente la existencia de la pandemia o la existencia de la restricción no causa un daño material en los bienes asegurados. Y esa es, digamos, la forma en que generalmente se otorgan este tipo de pólizas. Mencionábamos que existen algunas excepciones, que son los denominados lucros contingentes, en los cuales pues, se requiere una contratación específica y tampoco en forma general brindan cobertura porque normalmente lo que hacen es generar el amparo, generar más bien la cobertura de seguros. Entiendo que en Costa Rica amparo nos llevaría a una discusión, que en Latinoamérica a veces lo que hacemos es hablar de amparo o cobertura en forma indistinta. Básicamente que la cobertura se detona pero por un daño material en un tercero, no en el mismo asegurado. Y poníamos un ejemplo del lucro cesante contingente por la rotura de maquinaria en proveedores. Asimismo, decíamos que sí puede haber alguna hipótesis de excepción de cobertura, poníamos el ejemplo de Wimbledon, pero necesitamos destacar que efectivamente se requiere una contratación específica de una cobertura de lucro que bien en su texto diga claramente que no depende de que haya un daño material previo como en el ejemplo que mencionábamos de Wimbledon, exactamente, pues era precisamente el lucro derivado de la pandemia. Por supuesto, del entendimiento de esta problemática se derivarán muchísimos pleitos, muchísimos juicios en el futuro, un poco por el desconocimiento, otro poco por los textos de las pólizas. Mencionábamos que algunos sí unen, digamos, como trigger de la cobertura, el acto de autoridad, y ese eventualmente podría darse, pero pues será objeto de discusión, como lo está haciendo hoy en día, en muchos casos, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Eso frente un poco a las pólizas de lucro cesante, con la necesidad de diferenciarlas de las pólizas de lucro que de alguna manera puede generarse cuando estamos hablando de cancelación de eventos. Lo que pasa es que son esquemas de seguros distintos que a veces se expiden bajo la modalidad de seguros de responsabilidad civil, pero que en efecto pues está generando cobertura. De ellos dependerá que haya exclusión o no específica de pandemia, cómo podría ser la situación. Creo que ese sería el primer punto. Y frente al segundo, pues vamos a referirnos y como tal lo mencionaba Boris, pues tenemos que hacer un poquito tal vez de una descripción un poco más amplia. Conocemos que en el desarrollo de los seguros, pues obviamente se hace una primera labor que es la de suscripción con toda la información precontractual para que el asegurador conozca el riesgo que se le está ofreciendo y decida en qué condiciones lo va a aceptar y ponga entonces las exclusiones o cualquier condición de cobertura, el precio, límites, valores asegurados, etc. Muchas veces, parte de lo que es esa suscripción es
fijar una serie de cargas, se le conocen en algunas legislaciones, condiciones o garantías en otras. Básicamente son obligaciones que pueden ser de hacer o no hacer. En algunos casos se les llama promesas, otras se les llama condiciones precedentes de responsabilidad. Esta última expresión muy propia del derecho inglés, que básicamente consisten, insisto, en obligaciones que se le imponen, en el buen sentido, pues al asegurado. Siempre podemos discutir el tema de si son conocidas o no conocidas o debidamente comunicadas, ni más faltaba, eso siempre estará sobre la mesa, pero pensémoslo solo desde el punto de vista técnico. Estamos hablando de una serie de obligaciones para gestión del riesgo. Es cierto que el asegurador asume el riesgo en el momento en que está, pero también en el que está en el momento de la suscripción, de inicio de la vigencia o del periodo de la póliza, pero es cierto también que es posible que se generen variaciones o modificaciones del riesgo que por anticipado se quieren manejar. Por anticipado se quieren evitar agravaciones. Cuando comentábamos en la sesión anterior, decíamos que uno de los ejemplos podría ser el mantenimiento del sistema de incendio para una póliza de incendio. Obviamente, el asegurador está asumiendo el riesgo de incendio, pero le interesa que durante la vigencia de la póliza, pues este se gestione y que el asegurado se comporte como si no tuviera seguro. Y eso técnica y contractualmente normalmente tiene referencia en este tipo de cláusulas, insisto, conocidas como cargas, condiciones o garantías. Y en el ejemplo en que veníamos desarrollando, pues básicamente puede ser decirle, listo, hágale mantenimiento al sistema de incendio cada mes. Es una forma de seguir asumiendo el riesgo, pero pidiendo y exigiendo contractualmente que se tomen las medidas que correspondan para esos efectos. Esto no es extraño en todo tipo de seguros. Podemos pensar en los seguros de transporte, cuando por la problemática de ciertos países se cubre el desplazamiento, se cubre el transporte, pero siempre que se haga en cierto horario. En reaseguro, por ejemplo, lo conocemos como la cláusula de horario solar. Entonces, en ese sentido, que solo se cubrirán los transportes que se hagan entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, por poner algún ejemplo. En autos tampoco es extraño. Puede, en algunos casos, por ejemplo, se pide que la cobertura de hurto se otorga, pero condicionada a que se le instalen los sistemas de localización geosatelital. Es ese tipo de cláusulas por las cuales, e insisto, pueden ser propositivo, pueden ser negativo, puede ser también abstenerse de realizar ciertas conductas, por los cuales o mediante las cuales se pretende gestionar el riesgo. Las sanciones a su incumplimiento varían y esto aplica incluso en épocas de normalidad. Entonces, las denominadas garantías tipo condición normalmente, y son las que mencionábamos con el nombre concreto de condiciones precedentes de responsabilidad del derecho inglés, básicamente lo que dicen es, si en el momento del siniestro verificamos que usted no estaba cumpliendo con la condición, no le pago el siniestro, pero el contrato subsiste. Dentro de esa misma estructura, de ese tipo de obligaciones, hay legislaciones como la colombiana en que tienen una sanción diferente. Y es que se castiga su incumplimiento con la afectación de la existencia o la validez del contrato. Si se incumple la garantía, el contrato puede ser anulado o el contrato termina desde el momento del incumplimiento. Son dos formas de manejo desde el punto de vista jurídico de este tipo de obligaciones. Por supuesto, tienen unas diferencias importantes. Cuando estamos hablando de las garantías o de las cargas tipo condición, como insisto, lo tiene el derecho inglés, pues ellas solamente se hacen valer, o mejor, el incumplimiento solamente se hace valer cuando hay un siniestro. En cambio, las garantías tipo promesa o las cargas tipo promesa que afectan la validez, podría hacerse valer su incumplimiento incluso sin siniestro. ¿Qué quiero decir? Si no se cumple con mantener ese tipo de seguridades y protecciones y el asegurador lo identificara incluso sin haber siniestro, pues podría provocarse la anulación o terminación de la póliza en las hipótesis previstas. Entonces, en cualquier caso, no importa cómo esté regulado, y esto, insisto, tiene una incidencia importante en reaseguro y en los seguros de distinta naturaleza, porque incluso en los seguros de líneas financieras, como las grandes pólizas bancarias, sucede lo mismo. Allí encontramos condiciones precedentes por los clausulados que son muy de origen inglés, que tenga que mandar a vacaciones a los empleados, que haga auditorías.
etcétera, etcétera. Lo importante es que al final, por uno u otro método, su incumplimiento puede tener una sanción. Y entonces es donde este tema se relieva en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Y volvamos a nuestro ejemplo del incendio. Si por orden del Estado no podemos funcionar y no podemos funcionar muchísimas actividades económicas, pensemos en nuestro ejemplo de una empresa que tiene póliza de incendio, tendríamos que preguntarnos si es posible en la práctica cumplir con la garantía, cumplir con la carga, es decir, en nuestro ejemplo, hacer el mantenimiento mensual del sistema de incendio. Pero es que resulta que por ley no podemos, o por norma, no podemos acceder a la empresa y a su vez puede que quien haga esa labor por no estar considerada como esencial y no estar en las excepciones, pues tampoco pueda prestar el servicio. Entonces quedamos en un escenario en el que nos preguntaríamos si mañana hay un incendio en esa empresa asegurada y se pudiera verificar que durante los 2 meses que llevamos la mayoría de países y se nos extiende a 3, no se hizo el mantenimiento, no se cumplió con la carga, ¿podría el asegurador objetarme? Es decir, objetivamente hay un incumplimiento. O sea, desde el punto de vista de la realidad, la actividad no se cumplió. Pero como lo decíamos en la sesión anterior, gracias al comentario de Boris, ahí entra de nuevo, ya un poco más a nivel general de derecho, la noción de fuerza mayor. Puede considerarse que la pandemia y o la orden estatal de no funcionar es una fuerza mayor que me permita eximirme del cumplimiento de esa carga y por lo tanto, si hay un incendio, el asegurador esté en imposibilidad de alegarla como causal de objeción. Pues será una discusión bien grande. Conceptualmente, con o sin pandemia, el riesgo de incendio podría considerarse estable. Alguien también podría discutir, no, mientras que las máquinas están funcionando, podría haber más riesgo. Bueno, todo eso puede ser motivo de discusión, pero lo cierto es que el riesgo no desaparece por la pandemia. Y si el riesgo no desaparece por la pandemia, pues hay que cumplir las medidas de protección del riesgo. Pero a su vez estoy en el problema que eventualmente no pudiera cumplirlas. De tal manera que ahí nos vamos a poner en un escenario en el que nuevamente la litigiosidad podría generar y se requerirá que se alegue desde un punto de vista u otro algo que nos está pasando en muchas actividades económicas. La pandemia es un justificativo suficiente, es decir, rompe el nexo causal y de alguna manera exime del cumplimiento ciertas obligaciones de los contratos, pues ahí estamos. Es un escenario que se nos va a presentar en muchos contratos, insisto, pero en este punto del contrato de seguro he visto que la gente no está consciente de esta situación. En algún momento tendremos que verlo, bien sea desde el punto de vista del asegurado o bien sea desde el punto de vista del asegurador, porque, insisto, argumentos podrían haber para los dos lados. El riesgo permanece, luego las protecciones y gestión del mismo debería cumplirse, que podría ser un alegato válido de un asegurador, pero desde el punto de vista de un asegurado también podría alegarse la imposibilidad de cumplirlo por las condiciones de sanidad y o por las órdenes estatales. Creo que ese es un punto que además debería estarse gestionando por los intermediarios, por los gerentes de riesgo, porque de alguna manera no deberíamos esperar a que venga el siniestro y que tengamos una discusión judicial. Podrían tomarse caminos cuando se tiene una asesoría en gerencia de riesgos, como notificarlo, y ahí se tiene un arma adicional, y el asegurador entonces frente a eso también tomar una decisión y poder de alguna manera hacer una adecuada gestión de los contratos de seguros y de la administración de riesgos, que es también algo importante cuando estamos hablando de materia de protección asegurativa. Veíamos precisamente en un video anterior de una entrevista que le hicimos a nuestra querida amiga y colega Andrea Signorino, que por ejemplo, en el caso de que una situación de esta generara una disminución del riesgo, en la legislación uruguaya faculta al asegurador para rescindir el contrato, mientras que, por ejemplo, la legislación costarricense más bien lo obliga, una vez que sea notificado, dentro de los 10 días siguientes a hacer una disminución de la prima, lo cual me parece que también, como vos decías, con muy buen tino, tiene que verse caso con caso, ¿verdad? Porque no necesariamente porque haya un cambio en la realidad del contrato, el cambio está ligado únicamente a la disminución o lo que aparenta ser una disminución del riesgo en casos concretos podría ser más bien un aumento del riesgo. Yo ponía el ejemplo del motociclista que
ya trabajaba, por ejemplo, en mensajería, pero ahora con la pandemia se le ocurre poner una distribución de comida express. Ujú. Ahí aumenta el riesgo más bien para ese vehículo, ¿verdad? Y De entonces, hecho, no solo lo aumenta, sino que crea nuevos riesgos. exactamente. Entonces, tenemos que aprender a ver casos concretos, cada uno como tiene que ser, ¿verdad? Me decía otro querido amigo que usted conoce también, Norman Lizarazo, del Instituto Nacional de Seguros, que, por ejemplo, podía enfrentarse, Gabriel, a algunas realidades en el tema este de la responsabilidad civil, precisamente porque en un país como el nuestro no existe una cultura hacia el entendimiento de lo que es responsabilidad civil. Entonces él ponía un ejemplo que a mí me pareció de verdad muy representativo de la idiosincrasia del costarricense. Usted tiene una caída en un centro comercial o en un supermercado, se resbaló porque el piso estaba mojado y lo más normal en el costarricense es que se levante y diga, mire, no ha pasado nada, no se preocupe, ya me voy para mi casa tranquilo. A no ser que le pase algo más grave, entonces sí esperan a que llegue alguna ambulancia y todo. Pero no tiene la noción de que podría haber algún tipo de responsabilidad de ese local comercial respecto de la situación que sucedió. Entonces, y por supuesto, no imagina que esa situación, de hecho, podía generar algún tipo de responsabilidad a su favor, mucho menos va a pensar en una póliza que pueda tener el local comercial para poder cubrir eso, ¿verdad? Y que entonces de alguna forma ese tipo de pensamiento era tan generalizado que el dueño del local o el dueño del establecimiento o el dueño de ese negocio en particular no tomaba conciencia de la necesidad y de la importancia de un seguro de responsabilidad civil para ciertas ocasiones. Ahora que vos mencionabas el tema de los eventos masivos o el tema de los conciertos y este tipo de cosas, ¿verdad? Yo siempre digo, en nuestro país sucede también, Gabriel, hay un evento que es, digamos, un concierto donde van a tener a esas personas, 30,000 personas en un estadio de fútbol, ¿verdad? Y entonces exigen una póliza de responsabilidad civil para el evento, pero no dicen de cuánto, o sea, qué coberturas, qué condiciones tiene que darse. Y entonces el organizador del evento ya toma la más baja, la más básica, ¿verdad? Y entonces, si desgraciadamente sucediera un evento, un siniestro en este evento más bien, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con que verdaderamente es un ridículo lo que se entendió y lo que se hizo por ese desconocimiento. Por eso cuando te escucho hablando de la gerencia del riesgo y el tema de la asesoría, es tan importante, Gabriel, y eso me encantaría que precisamente en los temas siguientes sobre este punto de responsabilidad civil, que vamos a hablar de los subtemas, de las cláusulas, de la obligación de notificar los hechos y todo este tipo de cosas, podamos enfocarnos tal vez, Gabriel, también en el punto de vista de la necesidad de que las personas tengan un conocimiento técnico de esto para que se den cuenta primero y antes de entrar en la posibilidad de eventuales conflictos, que es lo que estamos haciendo ahora, que comprendan la necesidad de la existencia de un seguro de esta naturaleza para verdaderamente poder mitigar el riesgo frente a una situación que por supuesto, como para eso están los seguros, es un hecho que no puede preverse y que no se tiene este, pensado dentro de una necesidad de las personas, pero que por supuesto debe de pensarse de esa forma, porque son previsibles, precisamente, porque pueden pasar. Y entonces, para la empresa va a ser significativo o para las personas poder mitigar ese riesgo a través de un seguro, pero si no se comprenden este tipo de cosas, pues difícilmente se va a tener la conciencia del seguro. Que yo no sé, Gabriel, y me gustaría que lo ampliaras con tu experiencia a nivel internacional, con tantos países en los que has estado y estudiado, si esa incultura frente al seguro prevalece en estos países o digamos es una carencia que podemos tener los costarricenses frente a un tipo de instituto jurídico como es la responsabilidad civil.
Bueno, déjame simplemente antes de pasar a ese tema hacer un comentario que creo que es importante con respecto a la disminución o aumento del riesgo. Muy similar a la legislación costarricense, la colombiana, entre otras, pues también tiene una cláusula general de disminución del riesgo. A menor riesgo, menor prima; a mayor riesgo, mayor prima. Lo que yo quiero comentar al respecto es que creo que es necesario que ese tema, sin que lo profundicemos mucho, sé que lo trataron con Andrea, ese tema se trate con cuidado. Porque yo he visto que en la práctica y en todos los países ahorita, de hecho tuvimos hace 8 días una conferencia con la Asociación de Derecho Argentino del centro de Argentina, en el que participamos más o menos unos 12 países, y fue necesario darse cuenta que la gente está tomando la disminución del riesgo viéndola desde el punto de vista de póliza, y eso no es correcto. ¿Qué quiero decir? La disminución del riesgo y la eventual disminución de prima debe ser por amparo, no por póliza, porque todo amparo significa un riesgo distinto. Y entonces una de las grandes discusiones hoy en día es la póliza de autos. Tengo mi auto allá guardado, entonces debería bajarme la prima. Cuidado, eventualmente sí, pero por el riesgo de responsabilidad. No puede ser por toda la póliza, porque el riesgo de daños permanece. El riesgo de hurto eventualmente permanece. Y entonces, cuando se estudie este tema, bien sea la grabación en un momento o bien sea, porque bien lo dijiste, en tiempos de pandemia podemos tener grabación, no siempre reducción, hay que hacerse por riesgo. Y cuando se haga por riesgo, debe hacerse por amparo. Sí, que muchas veces la prima no está diferenciada, es cierto, pero no se puede afirmar. Por cobertura, Gabriel, para que le recordemos a los costarricenses también, por cobertura. Por cobertura, disculpa, sí, tienes toda la razón. Por cada una de las coberturas, porque cada cobertura en una póliza representa un riesgo distinto y no se puede hablar plano. Es cierto, tenemos que discutir, puede discutirse, se está discutiendo en varios países. Si, por ejemplo, en la póliza de autos, que es la primera que sale evidente, hay que reducir la prima o no. Vemos ejemplos como en Estados Unidos lo han hecho un 25%. Vemos ejemplos como en Panamá que lo han hecho en un 40%. En Colombia se está discutiendo si procede o no. Hay compañías que se oponen, otras que dicen no sé cómo calcular. Pero me parece que la precisión desde el punto de vista técnico y jurídico es importante. Tiene que hacerse por riesgo, y cuando se dice por riesgo no es lo mismo que póliza, es por amparo. Y ese punto pues sería importante y es algo que va a estar sobre la mesa. Ahora bien, el tema de responsabilidad civil y la cultura del reclamo versus la cultura de la protección. Este es un punto importante. Por supuesto, siempre que hablamos de este tema, siempre tenemos que empezar por el ejemplo extremo, y es Estados Unidos, que es la cultura del reclamo por el reclamo. Por supuesto, cuando una empresa se ve abocada a esa avalancha de reclamos, pues ha creado la cultura correspondiente a tener seguros. Pero en nuestros países estamos avanzando, creo que cada día vamos creando más la idea y, por supuesto, pues mientras que no haya muchos reclamos, tampoco se siente mucho la necesidad de protección. Sin embargo, bien lo dices tú, ya vamos avanzando y, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos importantes, como es la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Desde hace muchos años, la AFA tiene una póliza especial para los partidos de fútbol, por ejemplo. Que entonces es uno de los ejemplos en que uno ya ve que la situación va avanzando. Por supuesto, creo que la cultura del aseguramiento se ha ido creando o se ha ido ampliando dependiendo de la sensibilidad del área o de la actividad. Por supuesto, hoy día actividades como la médica, clínicas y hospitales tienen pólizas con más o buena cobertura. Ahí se ha ido ampliando, básicamente. También los retailers o las grandes superficies, con su experiencia internacional, eventualmente ellos han ido avanzando. Quizá las medianas y pequeñas empresas no han llegado a ese nivel y de alguna manera, pues siempre no ayuda mucho la demora judicial en nuestros países. Porque básicamente pensar en embarcarse en una discusión por algo que no parece tan grave, pues no tiene sentido. No olvidemos también que la cultura del reclamo que existe en Estados Unidos va en mucho impulsada por los denominados daños o perjuicios punitivos, ¿de acuerdo? Que además de la indemnización impone un castigo y eso pues lo hace. Creo yo que el avance del derecho del consumo y por ejemplo lo que es la ejecución de garantías o la responsabilidad civil por productos que está en los estatutos de protección al consumidor
ha dado y ha empezado a dar impulso a este tipo de coberturas. Sin embargo, el gran problema que existe cuando nos metemos en esta área es que en muchos de ellos son seguros de responsabilidad profesional o de este tipo de los que hemos hablado, no las típicas pólizas extracontractuales. Entramos en un tema que es muy complejo y de nuevo hace que la complicación técnica se aumente desde el punto de vista de seguros. ¿Por qué? Porque este tipo de pólizas de las que estamos hablando, como los ejemplos que pusimos, y que no nos queda duda, lo decíamos quizá al principio, y hoy hay que repetirlo en esta nueva sesión, en el sentido de, se espera que haya muchos reclamos de clínicas y hospitales. Se espera que haya muchísimos reclamos de RC por productos. Se espera que haya muchísimos reclamos contra empresas por las enfermedades de los trabajadores. Y se espera, y esto ya está previéndose también, que vaya a haber muchísimos reclamos a las pólizas de responsabilidad civil de directores y administradores. Perfectamente se podrá alegar que no gestionaron bien la pandemia, bien porque no tomaron medidas, bien porque las tomaron, y si las tomaron, entonces, ¿por qué se hizo la disminución del ingreso, etcétera, etcétera? Y esto va a afectar enormemente también el sector de seguros. La situación es tan grave, y de nuevo este termómetro exagerado que es Estados Unidos, en este momento, esta semana, se está pensando en si sería viable un proyecto de ley que cree un escudo, literalmente, que prohíba las demandas contra las empresas por razón del COVID-19. Todo esto porque se espera una avalancha de demandas que, por supuesto, va a congestionar el sector judicial y todo. Algunos abogados expertos dicen que creen que no es tan real esa situación porque, de todas maneras, jurídicamente habría que probar que todo fue debido al COVID y pues no necesariamente es así. Es decir, puede ser simplemente por la orden estatal. Pero bueno. Gabriel, una pequeña interrupción ahí. Un caso concreto en Costa Rica relacionado para que podamos discutirlo también con base en lo que vienes diciendo. Hay un call center, ¿verdad? En Costa Rica. Se gira una orden sanitaria por parte del Estado que dice, mire, los call centers tienen que funcionar de tal o cual forma o cierran completamente si son más de tantas personas. Ya, pero resulta que uno de estos empresarios decide romper con esa orden, ¿verdad? Y entonces dice, no, que la gente siga trabajando y nos encontramos con que hay 20 contagiados en ese centro. O sea, Costa Rica ha mantenido, digamos, el contagio en una forma bastante significativa, quizás de los más exitosos a nivel mundial, ¿verdad? No hemos llegado ni siquiera a los 1000 contagiados todavía y la cantidad de muertos apenas llegó a la primera decena, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pensar en 20 personas contagiadas en un solo lugar es importante. Es importante, es altamente significativo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de hechos cambiarían completamente la historia y la visión a la hora de resolver un caso concreto de esta naturaleza, porque evidentemente ahí casi que tendríamos una actuación dolosa o negligente también, ¿verdad? Por parte de uno de esos directores, que si no se contaba, bueno, y también, aunque se contase con esa cobertura, con ese amparo, ¿verdad? Habría que ver en qué condiciones habría sido dado, ¿verdad? De acuerdo. Porque una cosa es la conducta dolosa y otra es la negligente o la impericia. Hay que ver efectivamente ese caso concreto para darnos cuenta la magnitud y la aplicación de una circunstancia de estas hacia una póliza de responsabilidad civil. Dicho esto, las disculpas del caso por interrumpirte, Gabriel, y por favor. Muchas gracias. Antes, es siempre muy gratificante tu intervención. Ese es el punto grande. Ese es uno de los puntos grandes. Siempre con la previsión de que si en algún momento, y eso tienen que tenerlo claro todos los asegurados en el mundo, porque esto es una máxima, si se les llega a probar dolo, si la verdad lo hizo con dolo y aún permitiendo, pues es que no hay cobertura bajo las pólizas de responsabilidad civil. Pero pues siempre llegar a un dolo, pues es algo demasiado amplio. Ahora bien, en ese contexto de que se prevé que vaya a haber una afectación de las pólizas de responsabilidad civil a un nivel importante,
viene una complicación técnica de seguros que también hemos observado que no se está gestionando. Este tipo de pólizas que hemos mencionado, directores y administradores, responsabilidad civil profesional, funcionan bajo un sistema de delimitación de cobertura especial denominado, por sus siglas en inglés, claims made o por reclamación en español. Y este es un sistema que hace que su funcionamiento sea diferente al de las pólizas tradicionales y en algunos casos el desconocimiento del mismo crea también problemas. El sistema Claims Made básicamente lo que hace es modificar y es un sistema de delimitación temporal de las coberturas en los seguros de responsabilidad civil. Básicamente lo que nos modifica es cuál póliza debe afectarse en un caso de responsabilidad civil. ¿Qué queremos decir? Sencillo. La responsabilidad civil no es otra cosa que el principio de que todo aquel que le cause un daño a otro tiene que pagárselo. Punto. Eso es responsabilidad civil en palabras comunes. ¿De acuerdo? Tiene que pagárselo. Por supuesto, causándole un daño a alguien, la indemnización que se tenga que pagar en mucho depende de causación del daño, posterior reclamo, posterior juicio y definición por parte de un juez en el tiempo. Perfectamente en uno de nuestros países, entre que se causa el daño y sale la sentencia del juez, la definitiva, podemos gastarnos entre 10 y 20 años. ¿Sí? Dependiendo del tamaño y dependiendo todo, un poquito menos. 7 años y medio, 8 en Costa Rica, más o menos. Oh, una maravilla. Yo he visto países que vamos en 15 y otros que, bueno. De hecho, alguien hacía la broma de que dos procesos de esos es la vida útil de un abogado. ¿De acuerdo? 2 procesos de esos. Pero bueno, básicamente, igual supongámoslo, 7 años o 10 años, no importa. ¿Qué es lo que sucede? Si entre que se causa el daño y se sale la sentencia han pasado 10 años, podemos en términos de seguros pensar que hay 10 pólizas. ¿Cuál es la que responde? Bajo el sistema tradicional de ocurrencia, que es el que está en todas nuestras legislaciones, respondería, no obstante la sentencia salga 10 años después, la póliza vigente al momento de la causación del daño. ¿De acuerdo? Pero eso, en los años 80, generó las muy famosas reclamaciones o relativas al asbesto en Estados Unidos, que es un hito que cambió en mucho la historia de los seguros, porque creó los denominados siniestros de cola larga. Es decir, que un asegurador tenga que esperar tanto tiempo para saber si tiene que pagar o no, pues eso crea una incidencia financiera en reservas muy alta. Y derivado de eso, un poco más amplio pues fue la historia, pero no vale la pena aquí contarla, se creó este sistema alternativo. Entonces, en el mismo escenario que estamos diciendo, entre el daño y una sentencia que pase en 10 años, ya no responderá la póliza vigente al momento de la causación del daño, sino como su nombre lo indica, la póliza vigente al momento de la reclamación de la víctima. De tal manera que si se causa el daño hoy y la víctima reclama en un año, no responde la póliza vigente al momento de la causación, sino la póliza vigente al momento de esa reclamación, la del año posterior en este ejemplo. Ese sistema, aquí hay que hacer 2 aclaraciones. El primero, se suelen cometer 2 errores conceptuales enormes. Decir que Claims Made o reclamación es una cobertura. No es una cobertura. El sistema Claims Made es una delimitación temporal de las coberturas del seguro RC. Pero no es que cuando está por sistema Claims Made, entonces tiene cobertura de indemnización, cobertura de gastos legales y cobertura de Claims Made. No. Lo que hace es delimitar cómo funcionan todas las coberturas. Eso es lo primero. Y lo segundo, se le suele decir que es una cláusula. De hecho, el muy admirado profesor Waldo Sobrino de Argentina en algún momento ha dicho que es la cláusula diabólica, en un artículo referido al Claims Made, que bueno, creo que no es realmente aplicable, pero va. Ahora, este sistema alternativo, ¿por qué es importante en estos tiempos de pandemia? Porque estas pólizas que hemos dicho funcionan así. Y resulta que ese es un método excepcional o es una regla excepcional en materia de seguros. No todos los seguros funcionan así, solamente bastantes de estos. Y adicionalmente, no en todos los países está en este momento aceptado. Y eso además genera ciertos problemas de descubiertos de reaseguro. El sistema Claims Made en Iberoamérica en este momento está regulado única y exclusivamente en España, en Portugal, en México, en Costa Rica, en Colombia, está regulado en Perú, está regulado en Uruguay
y en Brasil. Son los países que lo tienen regulado. En Costa Rica específicamente, en el artículo 15 de la ley 8956 de 2011, aunque en mi concepto con un error. ¿Por qué? Porque básicamente, este sistema lo que dice es, responde la póliza que esté vigente al momento de la reclamación de la víctima al asegurado o al asegurador en aquellos países en los que existe la acción directa. En Costa Rica no existe la acción directa en el seguro de responsabilidad civil, como tampoco existe en Ecuador, como tampoco existe en Argentina, como tampoco existe en Uruguay, pero sí existe en México, existe en Colombia, existe en Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la legislación costarricense? La legislación costarricense definió como el reclamo del asegurado al asegurador, y ese no es el punto, es el reclamo de la víctima al asegurado el que define, pero no importa. Más allá de eso. Una pequeñísima interrupción nada más para decirle a nuestros amigos que en los recursos que vamos a utilizar en la parte de abajo de este video, vamos a remitirlos a una conferencia que dio nuestro querido colega, el doctor Said Bridi, en el Colegio de Abogados en las cuartas jornadas de Derecho de Seguros en Costa Rica, muy atinente, digamos, al tema que estás tocando y específico para el análisis de la responsabilidad civil en Costa Rica y en los conceptos generales, para complementar precisamente lo que estás diciendo. Se me ocurre que es un excelente recurso a manera de cita bibliográfica. En este caso vamos a decir que es cita videográfica, ¿verdad? Para que veamos al colega Said Bridi, entonces, establecer, digamos, una excelente conferencia en ese tema, que lastimosamente, y valga la recomendación para el Colegio de Abogados en las próximas jornadas, esas grabaciones que se hicieron de esas conferencias, Gabriel, en las que vos has participado también, resulta que no se graban las preguntas. Y yo recuerdo que en esa conferencia de Said, en la parte de las preguntas fue donde se dio la mayor discusión precisamente sobre el tema de responsabilidad civil y la forma de abordarlo, cómo aplicarlo de acuerdo con las circunstancias, precisamente para saber y para tener alguna certeza, algunos parámetros de cuándo debíamos aplicar la póliza vigente o la póliza vigente al momento del reclamo siniestro, o de la ¿verdad? causación del daño. O si estábamos frente a un reclamo continuado, ¿verdad? Frente a un hecho continuado que podría establecer una situación de responsabilidad civil diferente porque, por decirlo de alguna forma, el daño no había continuado al momento, no había culminado al momento del reclamo, ¿verdad? Entonces, queda por decir así, dejar abierta la puerta para ese reclamo en responsabilidad civil porque ni siquiera estaba determinado al momento de presentarse, ¿me explico? Entonces, ese tipo de análisis puede ser muy enriquecedor y lo podemos ver en esa conferencia de Said. Es más, desde ya voy a proponerle a Said que hagamos después un conversatorio nosotros tres sobre el tema, porque me parece que es importantísimo tratarlo y adentrarse en esa forma y enriquecer también la discusión sobre un punto que me parece importantísimo. Y si invitamos también al doctor Waldo Sobrino también para que nos cuente esa visión de la cláusula demoníaca, entonces. Sí, sí. La visión demoníaca de No, esto también, ¿verdad? y pues qué mejor que el doctor Said Brady, a quien también conozco, pues para que con sus conocimientos pues aporte, y obviamente a quien seguimos, tengo su libro y lo he leído también para todos los efectos. No, magnífico. Pero entonces, un poco, si quieres, sobre la base de lo que estábamos pensando y es el seguro en el tiempo de pandemia. Pues el sistema ClaimsMate tiene una característica especial y es que es una regla en la que en seguros estamos haciendo algo que, comillas, no se debe hacer, pero por autorización legal. ¿Qué quiero decir? Para que el riesgo sea asegurable en cualquiera de nuestras legislaciones y sobre el principio de la existencia de los seguros, se supone que solo vamos a asegurar hechos futuros y hechos inciertos. Hechos que no hayan ocurrido y que no se sepa que vayan a ocurrir. El sistema ClaimsMate, en ese sentido, y eso lo han aceptado las legislaciones en las cuales ha sido regulado, como lo mencioné, quizá faltándome solo Argentina, que lo hizo en el 2018 también, por una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, es que vamos a cubrir hechos ya ocurridos, mas no conocidos. Eso es lo importante. Porque si ustedes ven,
Cuando a un asegurador se le afecta la póliza vigente al momento del reclamo de la víctima es porque el hecho ya pasó, ya sucedió en el pasado. Entonces, obviamente, para no romper completamente los principios de seguros, se supone que es un hecho que no se conozca. Por eso este sistema es propio de la responsabilidad profesional, porque estamos suponiendo que un médico, un abogado, un notario, un arquitecto pudo cometer un error, causar el daño, pero no lo sabe. ¿De acuerdo? Si lo supiera se llama dolo y eso no es asegurable. Entonces, es cierto sí que es un caso en el que vamos a asegurar hechos pasados, pero no conocidos. Y entonces ahí es donde viene la problemática. En los seguros de directores administradores, por ejemplo, es muy normal pensar en lo siguiente. Está cualquier empresa, supongan una estatal, si quiere, salió en el diario, en el periódico, que a los señores directivos de tal empresa un órgano de control los va a investigar porque cree que hay un problema. ¿En estricto sentido hay un reclamo? No, hay una noticia de que en el futuro puede haber un reclamo. Y la pregunta es, ¿qué se hace con eso? ¿Por qué? Porque si no es reclamo, que no lo es, y yo me quedo quieto y me quedo callado como directivo, si ese reclamo, si ese hecho se convierte en reclamo, supongamos un año y medio después, bajo otra póliza, no va a tener cobertura. ¿Por qué? Porque el reclamo en el futuro va a estar sustentado en ¿qué? En un hecho conocido. ¿De acuerdo? Y por supuesto en la vigente, pues si no hay reclamo no habría nada que tramitar. Por eso el sistema, para evitar que el asegurado se quede sin cobertura, le dice, cuando usted conozca hechos o circunstancias que puedan dar lugar a un siniestro en el futuro, tiene que reportarlas. Y de esa manera, al reportarlas, si en el futuro se convierte en reclamo, estará cubierta por la póliza en la cual se reportó el hecho o circunstancia. Eso es de cómo funciona normalmente. Y ahora es donde entramos en lo siguiente. ¿Debo reportar la pandemia? ¿Por qué? Porque lo decíamos, el solo hecho de que estemos hablando de actividades sensibles como clínicas y hospitales, la gente se está enfermando en mi hospital, pues mañana me van a reclamar por eso. Pero también mañana ya sabemos, va a haber reclamos de accionistas contra directivos porque es que si gestionó o no gestionó bien y entonces las acciones cayeron, el patrimonio de la empresa se redujo, mil cosas. Todo por un hecho que está siendo conocido hoy. Y la pregunta sería, entonces, ¿debo notificarlo? En principio la respuesta podría ser sí, precisamente siguiendo cómo funciona el sistema. Pero también podría alegarse en su momento, y también será una tesis de asegurados válida, y es un hecho notorio, o sea, usted ya lo sabía. Pero también, al menos, así tengamos argumentos de lado y lado, porque podamos en cada caso concreto encontrar cómo las diferencias son evidentes y que se pueden manejar. Hay una cosa que sí es cierta, hay que plantear este tema, sobre todo por otra razón, porque es que en el futuro no solo puede haber el alegato de hecho conocido, sino que va a ser es muy previsible que en el futuro las pólizas de responsabilidad civil ya vengan con exclusión específica de pandemia. Y de esa manera entonces también vamos a generar una ausencia de cobertura que podríamos estar generando hoy, ¿de acuerdo? Porque el hecho lo estamos conociendo, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo varias empresas están ya acogiéndose a leyes de insolvencia, a leyes de quiebra, y para eso no hay sino un ejemplo enorme de una aerolínea muy grande de color rojito y blanco, ¿de acuerdo? Que ya en las noticias está desde el domingo pasado, tuvieron, y creo que en una medida muy prudente, se acogen al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. ¿Sí? Eso ya fue noticia el domingo pasado. Claro, y es causa del COVID, seguramente. Como hoy la TAM anuncia que va a despedir 1.400 empleados en Latinoamérica, incluyendo Chile y Colombia. Todo eso eventualmente va a generar en el futuro reclamos. Reclamos que van a estar originados en la pandemia o en el resultado financiero que ha causado la pandemia. Debería en este momento, en las pólizas de responsabilidad civil, el intermediario o el gerente de riesgos de las empresas, pensando en cómo prevenir una discusión futura, mínimo si hay que reportar o no eso como un hecho o circunstancia. Creo que, insisto, en el futuro podría alegarse que es un hecho notorio, pero hay un punto en el cual muchas veces encontrar el camino más expedito y hacer o prevenir el siniestro puede ser mucho más importante para todos los efectos. Dos acotaciones respecto de eso, Gabriel, que me parece que pueden ser importantes. Una, discutíamos en esa ocasión con Said, ¿verdad? Un tema que está ligado, digamos, a la prescripción
para efectos del reclamo, ¿verdad? Porque si vos hiciste esa notificación de la existencia posible de un daño, pues básicamente no habría ningún problema. El asunto es si no tenés la menor idea de que el daño existe, como usted lo decía claramente antes, ¿verdad? Porque la póliza va a cubrir un hecho no conocido y el asunto es que usted lo llega a conocer ya cuando la prescripción en materia de seguros ha corrido. En el caso de Costa Rica, son 4 años para el reclamo de seguros, pero la prescripción general de reclamo del daño es de 10 años. Entonces, el asunto era, bueno, si puede verse afectado ese asegurado por una cuestión de prescripción, porque le aplican la de la ley de seguros y no la de la ley general. Y el otro tema que me parece importantísimo también en materia de esto, de la responsabilidad civil que estamos viendo, es precisamente cuando ya estamos, digamos, frente a una situación como la que estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con la aplicación de una cláusula expresa que excluye la pandemia. Parte de lo que conversaba yo con Andrea era que mi tesis era la aplicación del inciso F del 2023 del Código Civil, que establece, digamos, que toda cláusula que sea puesta en ese sentido, excluyendo una situación de fuerza mayor y asumiendo que la pandemia es una cosa de fuerza mayor, entonces podría tenerse de por sí ya nula, ¿verdad? Entonces me decía un estimable colega que nos debe estar viendo también, el doctor Roger Guevara, que él no estaba de acuerdo con eso, que él no aplicaría esa cláusula y que después íbamos a discutirlo. Entonces yo inmediatamente me respondo, y le respondo ahora a través del video, a mi querido colega Roger Guevara, que ni siquiera sería necesario, digamos, la aplicación de esta tesis en el sentido de que el 1023 ya por sí solo es el que establece precisamente la llegada del desequilibrio en el contrato. Entonces, precisamente, la invocación del principio de equidad en el contrato, que se ve modificada por una situación externa, y entonces la aplicación genérica de ese principio debería de alguna forma traer la paridad, el balance, el equilibrio a ese contrato, y una de esas formas sería precisamente declarando nula esa cláusula de pandemia o inaplicable para el caso concreto. ¿Qué opinión te merecen estas dos cosas, mi estimado? Ok, vale. El primer punto, el de la prescripción en claims made con relación a los hechos o circunstancias. Ese es un tema que hemos debatido mucho. Digamos, yo el tema claims made lo he trabajado bastante, he dictado seminarios en los que nos dedicamos 5 horas solo a eso. Y, digamos, ese punto es bien importante. Pero creo que es un punto relativamente pacífico en este punto. ¿En qué sentido? Sí, sí. Cuando hablamos de la notificación de hechos o circunstancias que pueden dar reclamo, que pueden dar lugar al reclamo en el futuro, su nombre es bastante claro. ¿Hay reclamo? No. Y si el reclamo es igual al siniestro, no hay siniestro. Razón por la cual, y a mí no me queda la menor duda, que en ese caso no hay que hablar de la prescripción del Código Civil, no, solamente la de seguros, pero con una acotación importante, es que no corre ninguna prescripción. Porque la prescripción como está en la ley 8956 y como está en todos los demás países, corre desde el siniestro. Y la notificación de hechos o circunstancias no son siniestro. La única legislación que regula ese punto es la brasilera, pero está dentro de todas las demás que tenemos regulado, está en las pólizas. Y en las pólizas es claro, y es que su nombre lo dice, notificación de hechos o circunstancias que den siniestro en el futuro, que den lugar a reclamo. Por lo tanto, esa notificación no es de siniestro. Y si no es de siniestro, no corre ninguna prescripción. De tal manera que sencillamente lo notifico y el único efecto es que si en el futuro se vuelve reclamo, lo cubrirá esta, pero no le aplica término de prescripción alguno. Y eso es relativamente pacífico. Claro. Entonces, yo notifiqué hoy, en gracia de discusión, se volvió en 8 años, reclamo ese mismo hecho. ¿Lo tienen que cubrir? Claro que sí, porque no ha corrido prescripción, porque la prescripción solo corre frente a siniestro y esta notificación no es siniestro.
Digamos que en ese punto para mí sería, digamos, claro. El segundo punto, pues sí nos mete en un dilema enorme. Y ahí yo trataría de ambientar la respuesta remitiéndome a la jurisprudencia de la doctrina española en la diferenciación entre cláusulas delimitativas del riesgo y limitativas de derechos. ¿Por qué? Porque yo entiendo la nulidad, entiendo la abusividad de las cláusulas cuando ellas literalmente generan un desequilibrio o cuando ellas limitan los derechos. Pero es que llevar esa tesis al extremo nos lleva a una situación importante. Y es, bajo ese principio, pues no existen las exclusiones. Y no tiene sentido. Las exclusiones son delimitativas del riesgo, no limitativas del derecho. Primera idea, no con eso ya estoy descartando. Segunda idea. ¿El seguro cubre todo? No. ¿Por qué? ¿Por qué de anticipado, ojo, por qué de anticipado podría decirse que una exclusión de pandemia desequilibra el contrato? Conceptualmente no me están cobrando prima por eso. Es un riesgo como muchos otros que no está cubierto. Si yo lo quiero cubrir, tengo que pedirlo. Y si lo quiero cubrir, tengo que pagar por ese riesgo. De tal manera que yo no soy muy partidario de por anticipado considerar que hay desequilibrio. No, me están cobrando por lo que me están cubriendo. ¿Usted quiere cubrir ese riesgo? Pues pague por él. Pero no creo que, o por lo menos no por esta vía, no por la del desequilibrio, haya, digamos, una nulidad de la cláusula o su inaplicabilidad. Sí puede haberla, de todas maneras, porque no se trata, y el derecho del consumo no permite la inamovilidad de las exclusiones, pero es por otra vía, la indebida información en la aplicación de la misma. Eso, en el derecho del consumo, justifica la abusividad y la nulidad de una cláusula, ¿de acuerdo? Entonces, y de hecho, también a nivel internacional, la EIOIA, no me acuerdo ahorita, perdón, del nombre, una de las entidades de protección al consumidor más importantes de Europa, lo que ha dicho es ahorita, más que nunca, vienen los deberes de información, ¿sí? Y de tratamiento justo. Entonces, yo sí creo que una exclusión puesta en forma sorpresiva, yo sí creo que una exclusión que no se informa, yo sí creo que si, por ejemplo, ahí es donde está, si a mi oficina, si a mi póliza de responsabilidad civil profesional me le ponen, no me le informan, pues uno dice, bueno, pero que se la pongan a clínicas y hospitales y adicionalmente no se informe, ahí incluso uno puede alegar que es una exclusión tan amplia en la circunstancia que podría dejar sin objeto el contrato. Podría hacerse. Pero yo no creo que sea una cuestión de desequilibrio, porque es que el argumento del desequilibrio supondría que toda exclusión, al dejar por fuera un evento, desequilibra el contrato. Y esa tesis por ahí no me gusta. Pero sí lo que creo es que vía derecho del consumo, deberes de información, deberes de diligencia, deberes de asesoramiento y deberes de claridad, perfectamente, si no se le explica y en forma sorpresiva se incluye, pudiéramos llegar a eso. Ahora, no soy partidario de los que entonces habrá decir a todo aquel que no se le informe entonces es nula. No, lo vería caso a caso y, por ejemplo, si me atrevería a decir, en actividades sensibles a ese tipo de exclusión, pues hay una argumentación mayor que en otras. No, yo no creo en la abusividad o en la ineficacia de cláusulas genéricas. Soy un poco más en el caso a caso, viendo la realidad. ¿Por qué? Porque es que, como lo he criticado también a varios autores, y con esto cierro, hay un error conceptual enorme. Todos los autores que tratan de cláusulas abusivas y las regulaciones dicen que es abusiva la cláusula que viola la ley. Eso no es cierto. La cláusula que viola la ley es ilegal, quítenlo de ahí. La teoría de la abusividad supone una cláusula válida cuya aplicación genera violación de los deberes de buena fe y eventualmente cuando se lleva al extremo el desequilibrio. ¿De acuerdo? Pero es una cláusula válida, por eso no es ilegal. Entonces, sí estoy de acuerdo que puede haberlo, lo veo más por el tema de información, porque claro, expectativas razonables, si ya vivimos hoy en día una pandemia, es esperable que todos quieran cobertura de pandemia, por lo tanto, si se lo van a escribir, tienen que informárselo bien, y si no, por ahí es que se podría lograr ese efecto. Creo que serían los dos comentarios que me atrevería a hacer a tus, como siempre, brillantes intervenciones.
Eso. Gabriel, una intervención respecto a eso último que acabas de decir, porque muchas veces cuando se habla de esa abusividad precisamente como un tema de ilegalidad, ¿verdad? En el caso nuestro he visto la argumentación ligada a tres articulitos que yo eh, hablo en un video de estas cápsulas jurídicas que hacemos, como la teoría de la trilogía del poder, le decimos en Costa Rica. El colega Federico Torrealba es a quien más le he escuchado esta forma de llamarle a estos tres artículos, que son 20, 21 y 22 del Código Civil, que hablan precisamente del fraude legal, de la buena fe y del abuso del derecho. Y entonces, cuando establecen que precisamente la cláusula abusiva es una afrenta directa a la huérrima buena fe en materia de seguros, entonces le dan esa connotación de ilegalidad precisamente porque ataca directamente el artículo 20 del Código Civil. Hoy en día, evidentemente, la buena fe expresamente, aunque no lo contuvieran esas leyes especiales de los seguros, estarían de por sí incluidas, ¿verdad? Pero ya lo incluyen. Entonces, solo para recordar de alguna forma por qué es que algunos, por lo menos autores costarricenses, y lo he visto en la jurisprudencia también, hablan de esa ilegalidad de la cláusula abusiva, y que también está ligado a otro tema que es importante analizar también, que de alguna forma se ve mucho presente a la hora de interpretar estos contratos y de tratar de resolver conflictos, que es el tema de la autonomía de la voluntad de las partes versus el pacto sunt servanda, ¿verdad? Y entonces nos encontramos si realmente en un contrato, bueno, en un contrato adhesivo pareciera que es donde más fácil es identificar a estas cláusulas, y prácticamente estaría excluida esa posibilidad en un contrato que sea bilateral perfecto. ¿Por qué? Porque se supone que las partes realmente llegaron a la conclusión de que una podía renunciar a un derecho, por ejemplo, tan importante como sería este caso, una exclusión en el contrato mismo, porque si estamos en ese pacto entre aseguradora y asegurado, y la aseguradora dice, mire, yo le voy a cubrir la pandemia si hay un próximo COVID, pero le cuesta un 50 o un 200% más, pues está en la libertad el tomador de decir, o el asegurado, no, no me conviene, no me interesa, no me la ponga. Entonces, en ese caso, sería injusto para esa relación contractual que venga después del asegurado a tratar de acuerparse en alguna de estas normas que hemos mencionado para decir que hubo un desequilibrio cuando realmente, evidentemente, había un pacto expreso y válido y legal también para que se diera la figura en el contrato como se terminó dando. Gabriel, estamos ya en una hora. Es que cuando uno la está pasando bien, el tiempo se pasa No, doctor, rapidísimo, sí. Y como pero siempre es un placer participar contigo, interactuar contigo y de nuevo quiero agradecerte esta invitación. Espero que haya sido útil para las finalidades como tú lo esperabas, pero pues, insisto, siempre será un placer interactuar contigo. completa y absolutamente complacido. Vamos a ver si se nos quedó en el tintero, como decimos, ¿verdad? Otro No, tema. quizás creo que quedamos en el fondo, tocamos casi todos los temas. Sí, sí, ya vi, aquí veo, ya tocamos la disminución del riesgo también antes y todo. Entonces, no, Gabriel, completamente agradecido. Espero que esta no sea ni la primera ni la última. Vamos a tratar de incorporar a alguno de otros colegas. Un día hacemos una entrevista conjunta, ¿verdad? Tal vez con estos colegas que hemos mencionado u otros. Perfecto. Pero lo importante es que ya hemos podido abarcar temas trascendentales en un momento en que hay una necesidad. Yo pienso que esta labor que nosotros hacemos, aparte de lo que nos apasiona y nos encanta hablar de estos temas, es una forma de contribuir con la sociedad, porque precisamente frente a tanto desconocimiento de una materia tan especial, es importante que los que estamos metidos en estos temas traigamos un granito de arena para aportarle a la sociedad jurídica, y que podamos entonces por lo menos introducir la discusión de temas que nos parecen importantes. Gabriel, un gran abrazo, que Dios te continúe bendiciendo y muchísimas gracias por estar acá. Lo mismo para ti, Boris. Un gran abrazo, muchas gracias y permanezco siempre a tu disposición y ojalá podamos vernos pronto. Exactamente, muchísimas Personalmente, gracias. obvio. Es muy bien. Abrazo, hasta luego. Chao.